en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículo número 5, y partimos desde este pequeño texto de la palabra para que podamos de alguna manera desarrollar el tema. Lucas capítulo 17 y el versículo 5. ¿Estamos ahí? Conmigo, con la cita bíblica, dice Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Por qué los apóstoles, hermanos, querían que su fe fuera aumentada? Dijo Jesús a sus discípulos en el versículo 1: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene, o mas hay de aquel por quien vienen. ¿Qué es lo que viene? Los tropiezos. ¿Qué me está diciendo la Escritura? La Escritura me está diciendo que es imposible que no vengan los tropiezos. Eso significa entonces que de alguna o de otra manera usted y yo vamos a tener ¿cómo? Tropiezos. O el versículo también me está diciendo que yo también muchas de las veces puedo servir de tropiezo. Y podemos servir de tropiezo ya sea sabiendo o sin querer queriendo, como decimos. Mejor le fuera. ¿A quién? Al que provoca el tropiezo. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mi pregunta es esta: ¿usted y yo hemos servido de tropiezo a alguien en algún momento? ¿En alguna manera hemos sido de tropiezo para alguien, tal vez en su crecimiento y en su desarrollo espiritual? ¿Cuál es la sugerencia de Jesús para quienes son de tropiezo? ¿Qué le parece la sugerencia? Mejor le fuera que se le atase. No dice que se atase, no dice que él se va a atar, porque nadie se va a dejar. Tal vez el versículo diría: mejor le fuera que lo agarraran entre todos. No estoy parafraseando, ¿verdad? Estoy tratando de imaginar. Mejor le fuera que lo agarraran entre todos de manos y pies y que le pusieran al cuello una piedra de molino. Nada suavecita la piedra. No dice una piedra come, ¿verdad? La piedra come es más livianita. Y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Cuántas piedras habría de esa manera en el mar? A lo mejor usted y yo formaríamos parte de la estadística, ¿no? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere diciendo, me arrepiento, ¿qué le dice? Perdónale. Este es un mandato, no es algo que sea opcional para nosotros. Es que usted no sabe lo que me hizo. Bueno, yo sé lo que dice la palabra, yo no sé lo que me hizo, pero yo sé lo que dice la palabra. Al ver los discípulos toda esta situación tan complicada, mire, porque para ellos también fue difícil esta palabra de Jesús. Tan así era tan difícil que ellos dijeron en el versículo 5, note, dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué cosa? Aumentanos la fe. ¿Por qué querían los apóstoles o los suyos? ¿Por qué querían que su fe fuera aumentada? Cuando los apóstoles dicen, Señor, aumentanos la fe, significa, permite que yo pueda creer que el arrepentimiento de fulano de tal realmente sea un arrepentimiento ¿cómo? Sincero y verdadero. Porque nosotros no podemos ver lo que hay en el interior del corazón. Y Dios sabe lo que hay en nuestro interior. Lo único que puede discernir lo que hay en el corazón es la palabra, según Hebreos capítulo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Porque penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y luego añade, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué cosa? Y las intenciones del corazón. Ahora, el versículo 6, todavía no entramos al tema, todavía no les digo el título del tema, ahorita se los voy a decir. En el versículo 6, ¿cómo dice? Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. A raíz de este versículo, yo pregunto una cosa. El versículo 6, hermanos, en este versículo 6, ¿usted encuentra donde Jesucristo les aumentó la fe? Usted encuentra en el versículo 6 que Jesucristo atiende la petición de los suyos, aumentándoles la fe. ¿Sí o no? ¿No? No. Entonces, ¿qué? ¿Fue una petición no contestada? Déjeme decirle que fue una petición contestada. Pero no como los apóstoles o como los suyos querían que la petición fuera contestada. Cuando nosotros tenemos una petición delante de Dios, ¿qué respuesta a la petición de esa petición queremos? Que sea ¿cómo? Que sea favorable, exactamente, que sea favorable. Y cuando no es favorable, mi pregunta es esta: ¿sigue siendo una petición contestada? Sí, sigue siendo una petición contestada. Acuérdese lo que vimos, me parece que un miércoles, cuando Jesucristo dice, si tu hijo te pide pan, ¿a poco le vas a dar una piedra? Te pide pescado, le vas a dar una serpiente. Añade Jesús, pues si vosotros siendo malos, ya hemos visto, ya nos examinamos y efectivamente si somos ¿qué? Somos malos. Somos pecadores arrepentidos y convertidos a Cristo Jesús. Pero todavía batallamos con esta carne, porque somos malos. Alguien dirá, yo soy menos mal que aquel, pero como quieres malito.
Yo soy menos mala que aquella, pero como quieres malita. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿se acuerdan lo que se vio en el devocional del miércoles? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas, ¿qué cosa? Buenas cosas a los que le piden? Y aprendimos ese miércoles que Dios va a darnos lo que es bueno desde su punto de vista, no desde el punto de vista de quién, no desde el punto de vista de nosotros. Porque yo me pregunto una cosa, hermano, yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si Dios cumpliera todos nuestros antojos? ¿Qué pasaría si Dios me cumpliera todo lo que yo le pido? Pero como a veces Dios no responde conforme a lo que yo quiero, entonces algo debe de andar mal con el Altísimo, ¿verdad? Algo debe de andar mal con el que está ahí arriba. Yo soy muy buena gente, yo soy muy buena persona. Yo soy un pan con chocolate. Bueno, para los que les gusta el chocolate, por supuesto, ¿verdad? Jesús no responde esta petición de acuerdo a lo que ellos querían. Y simplemente Jesús dice, entonces el Señor dijo. ¿Qué le dice? Lea conmigo lo que dice Jesús en el versículo 6. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En este pasaje, hermanos, en este pasaje de Lucas capítulo 7, versículo 1 al versículo número 6, no encontramos a Jesucristo respondiendo a la petición a satisfacción propia de los suyos. No. En este pasaje entonces, hermanos, no vemos a Jesús aumentando la fe. ¿Les aumenta la fe? No les aumenta la fe. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Entonces Jesús es malo porque no contestó la petición de los discípulos? No. ¿Sabe lo que significa la petición contestada de Jesús para los suyos? Ahora, miren, vamos a tratar de ubicarnos en el escenario. ¿Cuántas de las veces ustedes le han pedido al Señor que le aumente la fe? No levante la mano, pero piensen. En algún momento de nuestra vida le hemos dicho al Señor, Señor, auméntame la fe. Y mi pregunta es esta: ¿el Señor le ha aumentado o nos ha aumentado la fe? ¿O qué es lo que ha sucedido? La mayoría de nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en la vida, en la familia, en el trabajo, en el hogar, con los vecinos, llámese como se llame. Inclusive hasta muchas de las veces, escúcheme bien, inclusive hasta muchas de las veces, inclusive hasta batallando por mi vida espiritual. Porque hay momentos en que ando espiritualmente, según nuestro punto de vista, hay momentos en que ando espiritualmente arriba y hay momentos en que ando ¿cómo? Por los suelos, así como cuando van despegando los aviones. Al contrario, hermanos, el versículo 6 está hablando, escúcheme bien, el versículo 6, a la petición de los apóstoles, está hablando de poner en práctica la verdadera fe.
Está hablando de poner en práctica la verdadera fe. Ahora, Jesús pone un ejemplo. Note el ejemplo que pone. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿cuántos de ustedes conocen el grano de mostaza o la semilla de mostaza o el fruto de la mostaza? ¿Lo han visto? ¿Qué tan grande será? ¿Como el, bueno, han visto el ajonjolí? Más pequeño, tal vez a la mitad del ajonjolí. Así es, como dice el versículo, el grano con la semilla de mostaza. ¿Qué me está diciendo Jesucristo entonces? Jesucristo no le está diciendo a los discípulos que les va a aumentar la fe a una bola de aguacate, a una semilla de aguacate. ¿Verdad que no? ¿Qué está diciendo Jesús? Porque yo pudiera hacer entonces otra pregunta. ¿Cuántos han o hemos tenido fe que hemos logrado desarraigar un árbol y lo hemos plantado en el mar? ¿Alguien aquí ha tenido toda esa fe para desarraigar un árbol y plantarlo en el mar? No solamente aquí, en todo el pueblo evangélico no ha habido situación donde alguien ha tenido la suficientemente fe como para desarraigar un árbol y plantarlo en el mar. Y no solamente plantarlo, sino que todavía ese árbol tenga vida. Yo lo he visto. ¿Usted lo ha visto? Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí no es la situación. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Quién va a obedecer, hermanos? ¿Quién va a obedecer? Va a obedecer el árbol. El sicómoro es un árbol. Entonces el árbol va a obedecer a consecuencia de su fe. ¿De qué tamaño? Como un pequeño grano de mostaza. Entonces este sicómoro va a obedecer y literalmente se va a desarraigar y va a viajar todo de aquí hasta la costa y se va a plantar en el mar. ¿Qué le parece? Yo no estoy diciendo que yo no creo lo que dice la palabra. Lo único que yo estoy diciendo en esta mañana es que nuestra fe muchas de las veces no es aumentada porque ni tan siquiera hemos aprendido a ejercer la fe que actualmente tenemos. Pero aquí nos enfrentamos con otra pregunta. Todo esto es la introducción, hermanos, del tema. Aquí nos enfrentamos con otra pregunta. ¿Puede realmente nuestra fe crecer o ser aumentada? ¿Puede realmente nuestra fe crecer o ser aumentada? ¿O cómo puede ser aumentada nuestra fe? ¿Puede realmente nuestra fe crecer o ser aumentada? Al principio de cuenta, déjeme decir lo siguiente. ¿La fe cuándo se pone en práctica? ¿Sabe usted cuándo se pone en práctica la fe? ¿Prueba? Tribulación, enfermedad.
necesidad? Retos. Promesas hechas al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que la única manera en la cual la fe puede ser aumentada es cuando Dios ve que el uso de nuestra fe es para su honra y para su gloria. Bien claro. Ahora, déjenme decir lo siguiente. La fe verdadera, hermanos, no descansa en lo positivo. La fe verdadera no descansa en lo positivo que yo pueda hacer en mi propia mente. Es decir, el pensamiento modernista dice de la siguiente manera: si tú piensas positivamente, entonces las cosas se te van a dar. Yo no he visto en la Biblia, yo no he visto en la palabra del Señor, donde la fe es motivada y es cultivada por el mero pensamiento. No encuentro en la palabra del Señor tal cosa. ¿De dónde ha sacado la gente o de dónde hemos sacado nosotros que para que nos vaya bien tenemos que ser mentalmente positivos o positivos mentalmente? Porque yo puedo ser positivo en mi mente, pero eso que sea positivo en mi mente, lo que yo quiero lograr, a lo mejor lo quiero lograr para algo malo, para algo equivocado. Pero como quiera tengo fe y tengo mi mente la tiene positiva de las cosas. Entonces, Dios entonces sería injusto. No se trata de que usted y yo tengamos una mente positiva. Tal vez usted dirá, bueno, pastor, es que usted es muy negativo. No, escúcheme bien. No se trata solamente de ser positivamente en nuestra mente, tener pensamientos positivos y dejar de lado el no y ser negativo, y hay que ser positivo y positivo y positivo. Si usted va a la palabra del Señor, puede encontrar con los hombres de Dios, escúcheme bien, los grandes hombres de Dios pasaron por situaciones complicadas y difíciles. Y yo le pregunto una cosa, ¿qué no eran positivos esos hombres? A lo mejor hasta más positivos que nosotros. Pero ellos entendieron que el creer, el tener fe, el tener confianza, no radica meramente en un pensamiento positivo, porque de alguna u otra manera, el tener ese pensamiento positivo llega a decirle a la gente de la siguiente manera: como tú crees en tu mente, como consecuencia, si tú no crees en la mente, eres capaz de realizar todo lo que te has propuesto en tu mente. Pero los discípulos tenían una petición delante de Dios: aumentanos la fe. Atendiendo a esa petición, Jesús solamente les dice: si tuvierais fe. ¿Sabe de qué habla? ¿Sabe a qué se refiere la frase si tuvierais? ¿Sabe qué significa si tuvierais? Puede existir la posibilidad. Sí, puede existir la posibilidad. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Número uno. Partimos desde el capítulo 17 y versículo 5, cuando los apóstoles le dicen a Jesucristo: aumentanos la fe. Ese es el punto de partida. Todo lo que les acabo de compartir es algo para introducirnos al tema. Número uno, el primer punto de este tema, solamente tengo 2 puntos. Número uno, aunque hay más todavía, pero solamente voy a compartirles 2. Para que algo sea añadido o para que algo sea aumentado, tiene que ser añadido a algo que ya existe.
existe. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Vaya a Hechos, por favor. Vayamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 41. Hechos 2, 41. Alguien que le baje aquí al clima, por favor, porque ahora sí nos funcionó bien el clima. A ver, ahí va la mano. Hechos 2, 41. ¿Lo tenemos? Este versículo lo vamos a usar como punto de referencia para hablar de lo que estamos comentando, ¿sí? Porque tiene otro contexto, pero de acuerdo al tema, cabe dentro de esto. Miren, ¿qué dice Hechos 2:41? Lean, dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, ¿a dónde se añadieron o a dónde fue aumentado ese número? ¿A dónde, hermano? A lo que ya existía. Y para Hechos capítulo 2 y el versículo 41, entonces la iglesia de Jesucristo ya existía. Cuando dice el versículo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por eso el primer punto tiene que ver con esto. Para que algo sea añadido, tiene que ser añadido a algo que ya existe. Entonces Jesús no les está dando más fe, sino que simplemente lo que les está diciendo es que deben de poner en práctica, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos? La fe que ya tienen. No se puede tener algo más si no hemos aprendido a usar lo que ya tenemos. Nosotros, hermanos, ya hemos ejercido, en primer lugar, bajo este punto, nosotros ya hemos ejercido la fe salvadora. La fe de salvación ya la hemos ejercido. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, usted lo sabe, pero quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 8 y el versículo número 9. Efesios 2, 8 y 9. Lo sabe, pero quiero que busque esta pequeña porción. Efesios 2, 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de ¿qué cosa? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es ¿qué cosa? Ahora, bien, pongan atención aquí, por favor. Dejen que se lo leo pausadamente, pero vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Quédesele viendo, o quédeselo viendo, como dice en otro lugar, quédesele viendo al versículo. Yo lo voy a leer pausadamente para que usted y yo podamos entender de qué se trata. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿cuál? Lo anteriormente dicho del texto. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora mire, póngame atención, por favor. Quienes hemos pasado por el camino de la fe y de la gracia para salvación, ya tenemos una base. ¿Cuál es esta base? La fe salvadora, la fe de salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia, hermanos, déjenme le pongo un ejemplo muy sencillo. La gracia
es el bocado que tenemos en el plato. La gracia es el pedazo de hot cakes que se desayunó ahorita en la mañana. La gracia es el pedazo de pan. La gracia es el pedazo de carne. La gracia es el pedazo de tortilla. Esa es la gracia. La fe es el tenedor que clava el pedazo de hot cakes. Si ya voy a se los antojé a algunos, ¿verdad? El tenedor clava el pedazo de hot cakes y se lo lleva a la boca. La gracia es lo que está en el plato. La fe es el tenedor que clava y se lleva uno a la vida. La fe salvadora, hermanos, es la fe fundamental de creer realmente. Porque una cosa es creer y tener fe de manera superficial y otra cosa es creer y tener fe de una manera completa y absoluta. Esta fe salvadora de la que estamos hablando está enfocada hacia el objeto correcto o hacia la persona correcta. Romanos 5:1. Si no lo sabe, búsquelo. Si lo sabe, solamente menciónelo. Romanos capítulo 5 y el versículo número 1. ¿Lo tenemos? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Hemos sido justificados cuando se nos encontraron todas las pruebas contundentes de nuestro proceder y de nuestro andar como gente pecadora. Justificados. Hemos sido hallados culpables delante de un Dios santo que no puede tolerar el pecado en su presencia. Justificados. Hemos sido declarados inocentes aún con todas las pruebas que Dios tiene en su mano. Justificados, pues, por la fe. Justificados, pues, por la fe. Ahora usted dirá en esta mañana: pastor, es que yo tengo fe. Bueno, es que realmente tener fe es de todos, lo sabía, de alguna manera. Tener fe es de todos. Mi pregunta es esta: ¿por qué le tiene usted fe a la banca donde está sentado? ¿Por qué le tiene fe? Llegó y se sentó sin ningún inconveniente, ¿verdad? Cortar mi peso. ¿Tuvo fe? ¿Pero por qué tuvo fe? Tiene fe porque vio. Hay un antecedente, ¿no? ¿Cuántos hemos viajado en autobús? Compramos el boleto, nos subimos, nos sentamos, jalamos la pantallita individual, ¿verdad? Usted no conoce al chofer. Y apenas alcanzamos a verle el nombre aquí en la credencial, ¿verdad? Pero no lo conocemos. Llegamos, nos sentamos y ¿qué estamos haciendo?
Estamos poniendo nuestra fe ¿en quién? Estamos poniendo nuestra fe en el chofer. No lo conocemos. A lo mejor lo conocemos de vista. Pero no sabemos si un día anterior anduvo y anda un poco desveladón. Nos subimos, nos sentamos y hay gente, por ejemplo, que cuando se sienta en el asiento para empezar a viajar, apenas va saliendo de la central de autobuses y ya, da cuenta que pierde el conocimiento. Y tiene fe en ese hombre desconocido. Ahora mi pregunta es ¿esto es malo? No es malo. Pero cuando se refiere a Dios, ese es el asunto. Esta fe salvadora está enfocada hacia el objeto o hacia la persona correcta. Dios ha diseñado para nosotros, en nuestro ser, hermanos, la capacidad de creer, además que la Biblia dice en Efesios, que esto no es de nosotros, pues que es, ¿qué cosa? Es un don de Dios. ¿Qué es don de Dios, hermanos? La fe y la gracia. La gracia y la fe son un don de Dios para salvación. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen fe en ciertos medicamentos? ¿Verdad que sí? ¿Qué significa tener fe en un medicamento? Que usted confía, ¿qué cosa? Que ese medicamento le puede ayudar para su propia salud. Usted tiene fe, en algunos momentos tiene fe en determinado doctor o en determinada doctora. No es que yo le tengo mucha fe. ¿Qué está diciendo usted con eso? Está diciendo que confía en el diagnóstico, que confía no necesariamente en la medicina que le van a dar, porque los médicos no dan medicina. Ellos recetan medicina. Si le dan la medicina, qué bendición, ¿verdad? Pero tiene fe. Se va a operar y anda investigando. Oye, ¿cuál doctor me recomiendas? ¿No es cierto? Y hay una recomendación del doctor fulano de tal y del doctor fulano de tal. Entonces usted hace su conclusión y decide poner su fe y decide ponerse en las manos de ese médico. Mi pregunta es esta. ¿Por qué si muchas de las veces somos tan capaces de creer en gentes? ¿Por qué no somos capaces de creer, de tener fe en Dios? Este es nuestro principal problema. Todos de alguna o de otra manera tenemos fe, pero hay que encauzar la fe hacia la persona correcta, hacia el objetivo correcto. Déjenme le pongo otro ejemplo para pasar al segundo punto. Usted dice, yo le tengo fe a este púlpito. Tan es así que le tengo fe a este púlpito que le voy a pedir a este púlpito con toda mi fe. Mi pregunta es esta. ¿Habrá gente así? Y que le pide con tanta fe y con tanta fe que él cree que se le va a hacer la petición que él está poniendo.
Aquí no está en cuestión la fe que él tenga. Aquí está en cuestión de que esa fe está mal. ¿Qué cosa, hermano? Está mal enfocada, está mal dirigida. Es el ejemplo que les ponía hace unos momentos. Hay gente que confía demasiado en tal o cual médico, y qué bueno, hay muy buenos médicos aquí en Mante. Pero ante todo, ¿sí reconoce esto, hermano? Ante todo, nuestra fe debe de estar primeramente en ¿quién, hermano? Primeramente mi fe debe de estar en Dios. Cuando mi fe divaga en alguien más, cuando mi fe divaga en algo más y nunca va hacia la persona correcta, hacia el Padre, hacia nuestro Señor Jesucristo, entonces no está en cuestión nuestra fe, sino que la fe está siendo mal enfocada, está siendo mal dirigida. Si vamos a Lucas capítulo 17. Los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Para que algo sea añadido, tiene que ser añadido a algo que ya existe. La primera fe válida ante los ojos de Dios es la fe de salvación. Ya está mi fe en el fundamento correcto. Mi fe está puesta en el fundamento correcto, que es Jesucristo, que es su palabra. Entonces, a eso que ya está establecido, hay que añadirle. Número 2. El uso verdadero de la fe no garantiza la ausencia de necesidad o tribulación. El uso verdadero de la fe no garantiza la ausencia de necesidad o de tribulación. Lo leo una vez más y luego quiero hacer una reflexión antes de llegar a los versículos que quiero compartir. El uso verdadero de la fe no garantiza la ausencia de necesidad o de tribulación. Dirán entonces algunos, entonces, ¿de qué sirve tener fe? Entonces, ¿de qué sirve tener la verdadera fe si no me está garantizando la ausencia de necesidad y la ausencia de tribulación? Entonces, yo quiero ser librado. Yo no quiero tener necesidad. Yo no quiero que nada me preocupe en esta vida, por eso me voy a esforzar para tener la fe necesaria y la fe suficiente para creerle a Dios. La realidad es que no, hermano. El uso verdadero de la fe no garantiza la ausencia de necesidad o de tribulación. Porque todos en este recinto, de alguna o de otra manera, tenemos algún tipo de necesidad o algún tipo de tribulación, algún tipo de prueba o algún tipo de problema. Pero tal vez usted dirá en su mente, bueno, ¿de qué sirve? Quiero decirle que sí sirve. Y sirve mucho. Le voy a llevar a Daniel capítulo 3. Vaya conmigo al libro de Daniel, al libro del profeta Daniel. En el capítulo número 3.
25. Daniel capítulo 3, del versículo 8 al versículo número 25. ¿Lo tienen? Vamos a darle lectura de manera alternada para ver de qué se trata esta porción. Aunque la mayoría de ustedes ya sabe de qué trata, vamos a recordar con la lectura este evento interesante. Daniel capítulo 3, versículos 8 al versículo número 25. ¿Listos, hermanos? De manera alternada. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo: Desaparecen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Siga con su vista en su Biblia. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora bien, póngame atención por favor. El uso verdadero de la fe no garantiza la ausencia de necesidad o de tribulación. ¿Ya lo leyó? ¿Se da cuenta? Ejercer la fe verdadera en ese Dios. Dios no me ha dicho en su palabra que no voy a tener alguna situación complicada y difícil. Además, déjeme decirle una cosa, que hay dos maneras de tratar nuestras situaciones actuales. Lo he compartido con ustedes en repetidas ocasiones. Hay dos maneras de tratar nuestras situaciones actuales. Una, cuando algo realmente sea una prueba o cuando algo sea un problema. ¿Ya entendimos la diferencia? Un problema en el cual estoy metido significa que es una situación complicada y difícil en la cual yo me he metido a consecuencia de mis malas decisiones, de mi falta de prudencia, de mi falta de madurez y de no cumplir con lo que debo de hacer. Entonces eso es un problema. Pero no le diga a Dios: Señor, ayúdame a salir en medio de esta prueba, cuando no es una prueba. Que no tiene que ver con prueba. Prueba significa que usted y yo tal vez estamos sumergidos en una situación donde usted y yo no tuvimos absolutamente nada que ver de esta situación actual y que Dios ha querido probarme a través de esa manera. Ahora, estos hombres, que no eran sus verdaderos nombres, ya lo sabe usted, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego no eran sus verdaderos nombres, eran los nombres de los dioses de los babilonios, porque así les puso Nabucodonosor a los hebreos. Ananías, Misael y Azarías eran los nombres judíos. ¿Por qué fueron librados estos hombres, hermanos? Note lo que dice el versículo 17. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, no de posibilidad, sino de confianza, y algo como ya ha hecho. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y note el uso de la fe en el versículo 18. Y si no, ¿qué significa eso? Y aunque Dios no nos libre del horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres ejercieron la fe y fueron librados en situaciones difíciles para ellos. Vayamos a otro ejemplo, vayamos ahora al libro de Hebreos. Porque estamos en el punto de que el uso verdadero de la fe no garantiza la ausencia de necesidad o de tribulación. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. ¿Lo tiene? Por la fe Abraham, cuando fue probado. Entonces eso era ¿qué? Una prueba. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho tiempo atrás, el Isaac que será llamada descendencia. 19.
Lea conmigo el 19, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué significa eso? Vayamos a Génesis capítulo 22. Vayamos a Génesis capítulo 22. Versículo 1 al versículo 14. Génesis 22, versículo 1 al versículo número 14. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura en forma alternada. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para devorar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho y le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me regresaste de tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora vayamos otra vez a Hebreos capítulo 11. Está fresca en nuestra mente esta historia de Génesis capítulo 22. Todavía está fresca, manténgala ahí esa narración de una manera fresca, para que pueda haber ahora relación entre Hebreos capítulo 11, versículos 17, 18 y 19. Mantenga fresca la escena de Génesis 22 y lea pausadamente en su mente y en su corazón versículos 17, 18 y 19. Hágalo ahorita. Léalo pausadamente, medítelo pausadamente. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso. Para mí, pon la bendición aquí, por favor. ¿Qué era lo que pensaba Abraham cuando estaba preparando el altar